Operaciones de transferencia de movimiento, mezclado y floculación. Vamos con el mezclado. Entonces, el mezclado es una operación unitaria que consiste en integrar, combinar dos o más sustancias con el fin de obtener un producto o subproducto uniforme. Esto se hace a través de la agitación y de un aparato llamado mezclador que posteriormente les voy a mostrar. Este mezclado se puede hacer entre diferentes estados de la materia, ya sea sólido con líquido, líquido con líquido, gas con líquido, entre otras combinaciones. Existen dos clases de mezclas, heterogéneas y homogéneas. Las heterogéneas son de tipo coloidal y de suspensión, y las homogéneas son de disolución, que en este caso son las más apropiadas para el tratamiento de aguas. Tenemos aquí el esquema de lo que es un mezclador. Tenemos el agitador, el mezclador, el deflector, la camisa de refrigeración y el tubo de alimentación, que todo esto se mueve con un motor a altas velocidades, lo que hace que las partículas se mezclen y lleguen a la uniformidad. Por otro lado, tenemos el proceso de floculación. Es otra operación unitaria que agrupa las partículas coloidales dispersas en otras más voluminosas y pesadas. Este proceso es el siguiente de la coagulación. Pero ¿cómo se hace? Primero neutralizamos la carga eléctrica del coloide. Para esto se aplica el floculante, que lo que hace es que los cationes del floculante neutralizan las cargas eléctricas negativas de los coloides, lo que provoca a formación de aglomerados de coloides más floculante por efecto de neutralización de las cargas, y así alcanzamos el objetivo, que es partículas más voluminosas y pesadas para su posterior tratamiento en otros procesos como la sedimentación. Vemos aquí un esquema de lo que es la aplicación del floculante, la floculación y posterior precipitación. Acá se ve un caso en la vida real de cómo se vería este proceso. Los procesos de tratamiento de agua son muchos más efectivos gracias a estas operaciones de movimiento, ya que principalmente agrupan las partículas en volúmenes más grandes para facilitar la potabilización o limpieza, además de que agregan homogeneidad y uniformidad en estas componentes que van a través del flujo. Por último, tenemos que es muy importante esta transferencia de movimiento en el diseño de tratamiento de agua, ya que a través de ella logramos procesos más rápidos y más efectivos, debido a que tenemos volúmenes más grandes y podemos tratar con partículas de mayor tamaño. Muchas gracias. Dentro de los procesos unitarios de transferencia de sólidos encontramos el cribado, la sedimentación, la flotación y la filtración. El cribado consiste en hacer pasar agua a través de rejas o tamices, los cuales retienen los sólidos de mayor tamaño a la separación de las barras, como ramas, palos o cualquier otro tipo de residuos sólidos. También hace parte de esta clasificación el semicernido, que consiste en triturar algas con el fin de reducir su tamaño para que luego estas puedan ser separadas por medio de sedimentación. En la imagen podemos observar un equipo de cribado, el cual contiene un motor que genera vibración, contiene un cribado que es el que se encarga de separar los materiales y una plataforma para almacenar el material ya procesado. En segundo lugar tenemos la sedimentación, que se encarga de promover condiciones de reposo en el agua para poder separar los residuos sólidos en suspensión más densos por medio de la fuerza gravitacional. Esto se realiza en desalinadores, presedimentadores, sedimentadores y decantadores. En la imagen podemos observar cómo sería un prototipo de sedimentador, el cual cuenta con un orificio de entrada del agua, pasa por todo su proceso de reposo y en la parte inferior tiene un orificio por el cual va a salir todos los sólidos que estaban suspendidos. En tercer lugar tenemos la flotación, que esta se encarga de promover condiciones de reposo en el agua para que los sólidos menos densos asciendan a la superficie y puedan ser retirados por medio de desnatado. Para esto se utilizan agentes flotantes como son la microburbuja y los espumantes. Este proceso se realiza para retirar turbidez, para retirar aceites, grasas y el color del agua. En la imagen podemos observar un flotador por aire disuelto que se encarga de agrupar todos los sólidos que ya están en la superficie para que estos puedan ser retirados más fácilmente por medio del desnatado.
Finalmente tenemos la filtración, que consiste en hacer pasar agua a través de un medio poroso, que generalmente es arena, donde ocurren una serie de mecanismos cuya eficiencia depende de las características de la suspensión, agua más partículas y el medio poroso. Este proceso se utiliza para terminar de pulir aguas turbias o para tratar aguas claras. Los medios porosos más utilizados son la antracita, la magnetita, el carbón activado y la cáscara de arroz. Esto para el caso de filtros rápidos. Para el caso de filtros lentos es recomendable usar únicamente arena o, en su defecto, no utilizar elementos putrescibles. A continuación podemos ver un experimento de filtración donde nuestro medio poroso van a ser las partículas de café y el fluido del café ya preparado. Este sería una filtración por medio de torta, ya que a medida que van quedando las partículas de café en nuestro filtro, que sería este colador, pues va a salir más puro el café que está quedando en el otro lado. Aquí podemos observar que en el colador quedaron todas las partículas, los sólidos que contenía pues nuestro fluido, y aquí ya sale puro. En la imagen podemos observar un filtro de prensa, el cual contiene marcas y placas y una tela filtrante que retiene los sólidos, y al final pues se comprime el equipo y se retira el clarificado. Cabe resaltar que las partículas discretas son aquellas que no cambian sus características como densidad, tamaño y forma. Su eliminación es de vital importancia, ya que las actividades humanas como la ganadería, las actividades industriales, entre otras, han traído graves consecuencias en las características del agua y su potabilidad. Por eso es necesario someterla a una serie de procesos unitarios para que ésta sea apta para el consumo humano y sea potable. Dentro del campo de la ingeniería de procesos, la aireación es una operación unitaria que consiste en la inyección de un componente en fase gaseoso a otro en fase líquida. Esta tiene como objetivo principal la maximización de la transferencia de la masa. Dentro del campo de la ingeniería ambiental, esta es de vital importancia en el tratamiento de aguas residuales. En estas plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que se hace es inyectar a estas aguas aire para ayudar en el crecimiento microbiano aeróbico. Al incrementarse este crecimiento, estos microorganismos se alimentan de la materia biodegradable contaminante de las aguas y ayudan en el proceso de descontaminación de estas mismas. La absorción es una operación de transferencia de masa que generalmente se utiliza en los gases. Este tipo de operación da lugar a una difusión molecular. Entonces, esta operación consiste en poner en contacto un líquido con un gas para la eliminación de algunos compuestos nocivos del gas. Tenemos dos tipos de absorción, tenemos la física y tenemos la química. En la física pues no hay como tal una reacción química y generalmente se utilizan como disolventes el agua y algunos hidrocarburos. Cabe aclarar que el agua es un disolvente completo y barato y pues generalmente tenemos acceso a ella muy fácilmente. En la reacción química existe una reacción química como tal que se produce en la fase líquida y que pues acelera mucho más el proceso. Los equipos que se utilizan generalmente para esta operación son torres de pulverización o torres de platos de relleno. Estas dos funcionan prácticamente con el mismo sistema. Tenemos una torre, en la parte inferior se introduce agua a presión con un sistema de duchas que muchas veces va acompañado con caliza pulverizada para la limpieza de los compuestos del gas. Por la parte inferior tenemos como tal el gas contaminante o con estos compuestos nocivos que pues al entrar en contacto dentro de la torre de pulverización pues se eliminan estos compuestos de este mismo. Esta operación es de vital importancia dentro del campo ambiental porque ayuda en la regulación de contaminantes a la atmósfera por compuestos de carbono, azufre, cloro o flúor. Un ejemplo muy común es la eliminación del amoníaco del aire por medio de agua líquida. Entonces, como se mencionó, entra al sistema, entran en contacto estos dos y por en la parte superior sale el aire mucho más limpio e inocuo. Tenemos que tener en cuenta que para elegir el disolvente se debe tener en cuenta la volatilidad del gas, tenemos que tener la solubilidad, tenemos que tener en cuenta también qué es lo que se busca con esta operación para la elección del disolvente. Por ejemplo, en nuestro caso que dimos para la eliminación de estos compuestos del aire podemos utilizar generalmente el agua. Tendríamos entonces lo que sería la simulación de la operación de absorción. Tenemos una representación básica. Por la parte inferior tenemos la entrada del gas con aquellos compuestos que se desean removerle.
Por la parte superior tenemos lo que sería el sistema de duchas con agua a presión acompañado de la caliza pues pulverizada. Entonces cuando entra pues en contacto el gas contaminado con digamos aquellas gotas de agua, pues estas arrastran como tal aquellos compuestos que se les desean remover al gas, y por la parte superior de la botella en este caso pues saldría un gas mucho más limpio. Bueno, ahora tenemos las operaciones de concentración y estabilización de lodos, lo cual su principal aplicación es en el tratamiento de los lodos que se producen en las plantas de aguas residuales. Uno de los procesos es el especiamiento, en el cual, como podemos observar en la imagen, se tiene una entrada de lodos, una salida de agua y una salida de los sólidos espesados. Este espesamiento consiste en reducir el volumen de los lodos mediante la eliminación parcial de esta agua, en el cual se tienen diferentes métodos, como lo es por gravedad, en el cual se efectúa en un tanque sedimentador parecido a un decantador, por flotación, en el cual se reduce la presión en el líquido y se generan unas burbujas que hacen flotar los sólidos, que después se recogen en un desnatador. También se tiene la centrifugación, que es para estas partículas suspendidas, aprovechando las diferentes velocidades de desplazamiento sometidas a una fuerza centrífuga, como lo muestra la imagen. Se tiene una descarga de sólidos, una descarga de líquidos por gravedad y la alimentación. Se tiene la digestión, que consiste en dos, como lo de la anaerobia, que es la cual se propicia la degeneración de la materia orgánica contenida en la ausencia del oxígeno. Esta materia se convierte en metano y en dióxido de carbono. Se lleva a cabo en un reactor cerrado. Los lodos se introducen produciendo una salida de gases y una salida de lodos, como lo muestra la imagen. Se tiene la digestión aerobia, la cual es en presencia de oxígeno, que se somete a aireación de 10 a 20 días. Es un proceso de destrucción de células con la disminución de los sólidos. Como lo muestra la imagen, se tiene una entrada de lodo crudo, una salida de sólidos biológicos y sobrenadantes, como podemos observar en la imagen. También se tiene el secado, que comúnmente se llama eras de secado, que es un proceso sencillo y de bajo costo, el cual consiste en una superficie al aire libre y al sol con un buen drenaje que se voltea periódicamente. Este tiene un drenado y obviamente una introducción de los lodos. También se tiene la combustión, que elimina la humedad de los sólidos, reduciendo el volumen en gran parte. Esta incineración distribuye toda la materia orgánica del lodo y elimina los organismos patógenos y produce un producto no oloroso. Como lo muestra la imagen, se tiene una salida de gases y de cenizas, una entrada de arena, de lodo y de aire, y obviamente su combustible para la correspondiente combustión. Finalmente se tiene la lixiviación, que consiste en la disolución preferente de uno o dos componentes de una mezcla sólida por contacto con un disolvente. Como lo muestra la imagen, se tiene la introducción de una mezcla, se tiene la introducción de un líquido extractor, se tiene ya la salida como tal del extracto, se tiene la salida del refinado y pues finalmente la salida de los lódidos y del líquido residual, que fue el que se extrajo mediante el proceso de la lixiviación.